Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén pasando un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, tiene a muchos de ustedes con el corazón en la mano. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y sobre una noticia que francamente ha roto corazones. Así es, vamos a desentrañar lo que ha estado sucediendo, a analizar las últimas novedades y a explorar todo lo que rodea este tema tan comentado. ¿Están listos para descubrir qué es lo que ha colapsado a Hande y qué significa esto para el futuro de la pareja? Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de que empecemos de lleno, quiero agradecerles por estar aquí. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y participar en esta comunidad. Y hablando de comunidad, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las actualizaciones, análisis y chismes sobre sus series y estrellas favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. Para entender completamente la situación actual, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, seamos honestos, eran la pareja perfecta. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. El amor, como dicen, floreció en el plató y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares y admiradas del mundo del espectáculo. La serie en sí fue un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, su romance y sus enredos, cautivó a audiencias de todo el mundo. Y la gente no solo amaba a Eda y Serkan, sino también a Hande y Kerem. El público se enamoró de su autenticidad, de su complicidad y de la forma en que se miraban. Los fans seguían cada uno de sus movimientos, esperando ansiosamente nuevas noticias sobre su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La pareja se convirtió en una sensación, y con razón. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron momentos maravillosos con sus seguidores. Publicaban fotos juntos, asistían a eventos, se dedicaban mensajes de amor en público. En resumen, parecían la pareja perfecta. Parecían haber encontrado la felicidad el uno en el otro, y eso se reflejaba en la forma en que se comportaban y en la energía que irradiaban. Sus seguidores, como mencioné, se sentían felices por ellos y veían en su relación un ejemplo a seguir. La pareja además era muy activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y mostrando un lado cercano y auténtico que conectaba aún más con su audiencia. Los live en Instagram, las publicaciones espontáneas, los comentarios cariñosos, todo contribuía a crear una imagen de amor y felicidad que para muchos era envidiable. La popularidad de Love is in the Air y por ende de Hande y Kerem trascendió fronteras. La serie se transmitió en numerosos países, con un éxito rotundo en cada uno de ellos. Esto significó que la pareja no solo era seguida por el público turco, sino por millones de personas en todo el mundo. Sus nombres eran tendencia en redes sociales en diferentes idiomas, y los medios de comunicación internacionales se interesaron por su relación. Este nivel de atención mediática, aunque puede ser gratificante, también conlleva una gran presión y un escrutinio constante, algo que sin duda pudo influir en la dinámica de la pareja. La forma en que Hande y Kerem manejaron su relación en público también fue un factor importante en su éxito. Nunca se mostraron reacios a expresar su amor y afecto, lo cual generó una conexión aún más fuerte con sus fans. Sus gestos de cariño, sus miradas cómplices y sus palabras de afecto eran celebradas y comentadas en todo el mundo. Esto, sin embargo, también los expuso a una mayor expectación y a una presión constante por mantener esa imagen de pareja perfecta. Sin embargo, como sucede en muchas historias de amor, el final no siempre es como lo esperamos. Después de un tiempo de ensueño, comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la pareja. Y lamentablemente esos rumores resultaron ser ciertos. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales empezaron a especular sobre una posible separación, mencionando diferencias de opinión, agendas apretadas y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Los primeros indicios de la crisis comenzaron a notarse en la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales, en la falta de apariciones públicas juntos y en comentarios aislados que sugerían cierta distancia. La noticia de la ruptura, cuando finalmente se confirmó, fue un golpe para muchos.
Los fans que habían soñado con un final feliz para Hande y Kerem se sintieron desilusionados. El shock fue palpable en las redes sociales, con mensajes de tristeza, decepción y, por supuesto, mucho cariño y apoyo para ambos. La confirmación llegó a través de comunicados oficiales de sus representantes, que aunque escuetos, confirmaron la separación y solicitaron respeto por su privacidad en este difícil momento. Las portadas de revistas y periódicos turcos se llenaron de fotos de la pareja, acompañadas de titulares que anunciaban el fin de su historia de amor. Ahora bien, ¿qué es lo que ha colapsado a Hande? Bueno, la palabra colapsada en el título, aunque dramática, es una forma de llamar la atención, pero refleja el impacto emocional que esta situación ha tenido en ella. La ruptura, por supuesto, es un evento doloroso, y aunque hayan pasado algunos meses, es normal que Hande aún sienta el impacto de la separación. Además, la constante atención mediática, las especulaciones y los rumores no ayudan en nada. El término colapsada no debe interpretarse literalmente como un estado de salud delicado, sino como una metáfora del impacto emocional que la situación ha tenido en ella. Además de la ruptura en sí, hay otros factores que podrían haber influido en su estado emocional. La presión de ser una figura pública, el escrutinio constante de la prensa y las redes sociales, y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser agotadores. A eso hay que sumarle el hecho de que ambos, Hande y Kerem, son jóvenes y tienen carreras muy exigentes. El tiempo y la energía que requiere mantener una relación a distancia, o con agendas muy diferentes, puede ser considerable. La exposición constante a la opinión pública, las críticas, los halagos y la necesidad de cumplir con las expectativas de los fans pueden ser muy desgastantes emocionalmente. Pero, ¿qué ha sucedido exactamente? ¿Cuáles son los detalles de la ruptura? Aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa y a veces un poco especulativa. Los medios de comunicación turcos han publicado diversas versiones de los hechos, mencionando diferencias de opinión sobre el futuro, diferentes prioridades en sus carreras y, en algunos casos, rumores de terceras personas involucradas. Es importante recordar que el mundo del espectáculo, a menudo, se alimenta de rumores y especulaciones, y no todo lo que se publica es necesariamente cierto. Es importante tener en cuenta que muchas de estas noticias no están confirmadas y provienen de fuentes no oficiales. Por lo tanto, es crucial tomar esta información con cautela y no sacar conclusiones precipitadas. La información que se filtra a los medios de comunicación, a menudo proviene de fuentes cercanas a la pareja, de amigos, de familiares o de personas involucradas en su entorno laboral. Estas fuentes pueden tener sus propias agendas o interpretaciones de los hechos, por lo que es fundamental ser crítico con la información que se recibe. Una de las versiones más comentadas es que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en cuanto al futuro de la pareja. Se dice que Hande en un momento dado, quería dar un paso más en la relación, quizás hablar de compromiso, mientras que Kerem no estaba tan seguro de estar listo para dar ese paso. Este tipo de divergencias son comunes en muchas relaciones y pueden ser difíciles de superar, especialmente bajo la presión de la opinión pública. La presión social y las expectativas familiares también pueden influir en estas decisiones. Para Hande, que quizás soñaba con un futuro más tradicional, la idea de formalizar la relación podría haber sido importante. Kerem, por otro lado, podría haber preferido centrarse en su carrera y disfrutar de su libertad. Otro rumor que también circuló con fuerza es que las agendas laborales de ambos actores eran incompatibles. Ambos tienen carreras muy exitosas y se encuentran en un momento muy importante de sus trayectorias. Las grabaciones, los viajes y las promociones dificultan enormemente mantener una relación a distancia, y es posible que hayan tenido que tomar decisiones difíciles en relación con sus carreras y su vida personal. La distancia geográfica, la falta de tiempo y la dificultad para mantener una comunicación constante pueden ser factores que desgastan una relación. Los proyectos laborales de Hande y Kerem los llevaron a diferentes lugares, lo que dificultó aún más la posibilidad de pasar tiempo juntos y de construir un futuro en común. Y por supuesto siempre están los rumores sobre terceras personas. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen que existan terceras personas involucradas en la ruptura, este tipo de especulaciones son comunes en el mundo del espectáculo. La prensa sensacionalista a menudo se alimenta de este tipo de rumores, aunque no siempre sean ciertos. Es importante recordar que los rumores sobre terceras personas pueden ser perjudiciales para todas las partes involucradas, y es fundamental no dar crédito a información no confirmada. La especulación sobre su
Estas infidelidades puede ser dolorosa e injusta para los involucrados. Independientemente de la causa exacta de la ruptura, lo importante es que Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Es comprensible que Hande se sienta colapsada, ya que la ruptura de una relación, especialmente una que ha sido tan pública y mediática, puede ser muy dolorosa y puede generar sentimientos de tristeza, decepción y soledad. El proceso de duelo por una relación perdida puede ser largo y complicado, y es fundamental permitirse sentir las emociones que surgen. Sin embargo, también es importante recordar que Hande es una persona fuerte y resiliente. Ha demostrado a lo largo de su carrera tener una gran determinación y capacidad para superar los desafíos. Estoy segura de que con el tiempo se recuperará y seguirá adelante con su vida. La capacidad de adaptación y la resiliencia son cualidades esenciales para superar las adversidades. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente, y estoy segura de que encontrará la manera de superar este difícil momento. Y es que a pesar de todo, Hande ha demostrado ser una profesional ejemplar y ha seguido trabajando en sus proyectos con dedicación y entusiasmo. Ha mantenido una actitud positiva en las redes sociales y ha seguido interactuando con sus fans, lo que demuestra su fortaleza y su compromiso con su trabajo. Su profesionalismo y su capacidad para mantener una actitud positiva son admirables. En cuanto a Kerem, también ha seguido adelante con su carrera. Ambos actores están trabajando en nuevos proyectos y se mantienen muy activos en la industria del entretenimiento. Ambos han demostrado ser profesionales comprometidos con su trabajo, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. La verdad es que aunque nos entristezca ver el final de su relación, es importante respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos. Es fundamental recordar que las relaciones son complejas y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. El respeto a la privacidad y a las decisiones personales de cada uno es fundamental. Además, es importante evitar especulaciones, rumores y chismes. Hay que ser respetuosos con la privacidad de Hande y Kerem y no inmiscuirse en su vida personal. En lugar de criticarlos o juzgarlos, lo mejor que podemos hacer es desearles felicidad y éxito en el futuro. Evitar los juicios y las críticas es esencial para respetar la privacidad de cada uno. Pero, ¿qué podemos esperar para el futuro de Hande y Kerem? ¿Será posible una reconciliación? Es difícil saberlo con certeza. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. A veces las parejas se separan y luego vuelven a estar juntas. Otras veces siguen caminos separados para siempre. La posibilidad de una reconciliación siempre existe, pero solo el tiempo dirá qué sucederá. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero pase lo que pase, estoy segura de que ambos actores seguirán siendo exitosos y continuarán cosechando muchos éxitos en sus carreras. El futuro de Hande y Kerem está lleno de posibilidades, y estoy segura de que ambos seguirán brillando en la industria del entretenimiento. Lo importante es recordar que la vida sigue. Hande y Kerem tienen mucho por delante y estoy segura de que encontrarán la felicidad, ya sea juntos o por separado. La vida ofrece nuevas oportunidades y desafíos, y estoy segura de que ambos encontrarán la felicidad en sus propios caminos. Y mientras tanto nosotros como sus fans, podemos seguir admirando su trabajo, apoyándolos en sus proyectos y deseándoles lo mejor. El apoyo de los fans es fundamental para los artistas, y estoy segura de que Hande y Kerem apreciarán el cariño y el respeto que les brindan. Espero que este vídeo les haya dado una visión más clara de la situación actual de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que este tema es sensible, y espero haberlo abordado con respeto y objetividad. En resumen, hemos analizado la historia de amor de Hande y Kerem, desde sus inicios en Love is in the Air hasta su separación. Hemos hablado sobre las causas de la ruptura, los rumores, las especulaciones y el impacto emocional que ha tenido en Hande. También hemos hablado sobre el futuro de ambos actores y hemos intentado darles un mensaje de apoyo y aliento. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, y es fundamental tratar de comprender y respetar sus decisiones. Quiero agradecerles de nuevo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y discutir este tema con ustedes. La interacción con la audiencia es fundamental para crear una comunidad de fans.
Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscriban al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.